Mira, al principio fue un shock. Al principio fue un shock y hay una anécdota muy famosa que demuestra cómo era la realidad de los punks en aquellos años. En el verano del 82 se monta un concierto en Vallirana. De Vallirana eran Los Desechables y en ese concierto, voy a decir ahora de memoria, pero tocan Los Sprites, que era un grupo mod, tocan Los Desechables, creo que tenían que tocar Los Cangrena, eh, no sé si tocaban Los Últimos Resorte y tocaban Los Bastardos de la Reina, que era un grupo inexistente formado por algunos miembros de Último Resorte, con el Dieguillo, que estaba aquí unos días de vacaciones de Vitoria, que después fue miembro de Quemando Ruedas. A la segunda o tercera canción empezaron a juntarse todos los chavales del pueblo. O sea, el único público que había era público que había ido en bus desde Barcelona para ver el concierto y que luego tenía que esperarse al primer bus de la mañana, o sea, pasar toda la noche por allí. A la segunda o tercera canción empezaron a juntarse todos los chavales del pueblo alrededor del sitio donde se hacía el concierto y empezaron a tirarles piedras a los punkis. Y al final aquello hubo un connato de batalla campal, pero claro, era un connato de batalla campal de 200 o 300 chavales del pueblo contra 30 o 40 punkis barceloneses, que son los que habían ido hasta Vallirana para ver el concierto. Tuvieron que salir de allí como pudieron por patas, o sea, esto está explicado en varios fanzines y luego los protagonistas que estuvieron lo explican también en El Harto de Todo, el libro de Jordi Llansamà. Pero esto era así, día sí, día también. O sea, en aquella época era la época de los kinkis, del vaquilla y todo esto. En los primeros punkis lo que hacían era llamar la mala onda que había por todos los sitios y cobraban de todos los lados, cobraban de los maderos cada día, cobraban de los kinkis. Yo por eso siempre digo, o sea, si ser chaval punky después de una dictadura fascista era duro, imaginaos lo que era ser chavala punky. Y ahí, o sea, hay que hacer un homenaje a todas aquellas primeras mujeres que nos enseñaron lo que era tener ovarios, sentir lo que sentían y decir a la libertad a por todas. Soy así, le guste a quien le guste. Y luego en los barrios había esto, pero en el área metropolitana, por ejemplo, pues empezó a aparecer paralelo esos años también el movimiento heavy. Entonces el movimiento, los heavies y los punkis en general se entendían bastante bien, porque eran chavales de barrio. Los heavies tampoco les molaban mucho a los kinkis, tampoco les molaban nada a los maderos, porque también iban con greñas y todo eso, ¿no? El movimiento heavy en un principio era un movimiento, sin ser político, pero era un movimiento marcadamente de izquierdas, sin lugar a dudas. Entonces, aunque utilizaran también toda esa iconografía de la guerra de los nazis, en muchos aspectos, o sea, mirar al Lemmy, pero era un movimiento marcadamente de izquierdas, de haz y deja hacer, ¿no? Y entonces, pues en los barrios había cierta afinidad. Y lo que pasa es que en los barrios los punkis no vivíamos apenas, porque ni los punkis ni nadie, porque en los barrios no había vida en Barcelona. En el área metropolitana no había vida. Los únicos sitios donde había vida para la gente joven en aquella Barcelona gris, apagada y oscura era en el centro, lo que sería Raval Gótico, que en aquella época era chino y gótico, en Gracia y en Nou Barris.